Clase más. El día de hoy vamos a empezar con un tema totalmente distinto. Ya vimos todo lo que eran las plataformas de Google. Obviamente no las vimos todas, pues no terminaríamos directamente en todo el curso si vemos cada una de las plataformas que conforman a toda la empresa Google. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema, en este caso presentaciones efectivas. Es un tema que realmente espero que le saquen mucho jugo. Sáquenle todo el jugo a esto porque es algo que les va a servir muchísimo y es algo que de verdad, se los digo de todo corazón, nos hace mucha falta porque hay personas que hacen presentaciones que realmente dejan mucho que desear. Entonces el día de hoy vamos a empezar con presentaciones efectivas. Lo vamos a ver por algunas clases, cómo es que funcionan las presentaciones efectivas, qué tenemos que tomar en cuenta, qué etapas vamos a llevar. Vamos a ir viendo cada una de ellas, vamos a ir viendo algunas con ejemplos, vamos a ir aprendiendo muchas cosas dentro de este mundo de presentaciones efectivas. Entonces, pues bienvenidos a esta clase y comenzamos ya de una vez. Presentaciones efectivas. ¿Qué es una presentación efectiva? Una presentación efectiva, y ojo con esto, una presentación efectiva va a ser aquella que va a enlazar al presentador o al expositor con la audiencia. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Una presentación efectiva va a ser un enlace entre el presentador y la audiencia y sobre todo va a ser que capte la atención de la audiencia. ¿Cómo es que mi presentación va a captar esa atención? Entonces, ahorita vamos a ir viendo esos pasos, pero si pudiéramos generar un concepto de que es una presentación efectiva, vamos a decir que es un medio en donde el presentador va a hacer una conexión con su audiencia, pero utilizando un medio electrónico. Entonces, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta para poder lograr una presentación efectiva? Yo aquí coloqué una serie de elementos, 7 elementos que son los principales para lograr una presentación efectiva. Ojo con esto. Vamos a ir ahondando en otros recursos, en otras opciones, pero esto es así a un vistazo general los elementos más importantes, ¿de acuerdo? Vamos con el primero. En primer lugar, planificar, ¿sí? Segundo lugar, jerarquizar y estructurar, importante. No presentar más de una idea por diapositiva. Esto, por favor, en un ratito lo vamos a platicar bien. Evitar sobrecargar una diapositiva. El tipo y el tamaño de letra debe ser legible y pertinente. Elige colores y fondos que faciliten la lectura. Y finalmente, usar efectos y transiciones que no distraigan. Muy sencillo, ¿verdad? Y pareciera que fuera algo totalmente lógico, pero hay muchas personas que no utilizan esto y que hacen presentaciones que no deberían de ser. Entonces, importante verificar esto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos pues. Vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Vamos a ir algo rápido. En primer lugar, planificar, ¿sí? Esto es realmente importante. Antes de que yo empiece a hacer mi presentación, antes de que yo decida qué elementos voy a colocar, tengo que saber para quién voy a diseñar esa presentación, quién va a ser mi público objetivo. ¿Va a ser para niños? ¿Va a ser para adolescentes, para jóvenes, para adultos? ¿Va a ser para profesionales o no profesionales? ¿De acuerdo? ¿Quién es mi objetivo? ¿A qué tipo de persona le voy a presentar esto? ¿De acuerdo? Porque en base a eso ya puedo elegir el tipo de letra, los colores, puedo elegir qué imágenes utilizar, incluso puedo elegir qué palabras voy a trabajar en la redacción de mi presentación. Entonces, eso muy importante, por favor. Antes de planificar, tenemos que pensar a quién va dirigida esa presentación. Y hasta abajo coloqué algo. Si tienes en cuenta este aspecto, sabrás por qué no es recomendable descargar presentaciones de internet. A veces nos ha pasado, híjole, necesito explicar un tema y busco en internet, ya está la presentación hecha en internet, y la descargo y ya la puedo utilizar. No es lo ideal. Lo ideal es que conozcamos a quién le vamos a presentar la información,
Porque no es lo mismo que yo hable a un grupo de niños acerca de, por ejemplo, de darles a conocer información del cáncer, por ejemplo. No es lo mismo que si yo lo oriento a compañeros, a mis compañeros de clase. ¿Cómo les voy a explicar qué es el cáncer? ¿Qué es lo que voy a explicar y cómo? Entonces, primero, conozcamos a nuestro público objetivo. ¿Quiénes son? Y en base a eso, planificamos cómo vamos a construir nuestra presentación. ¿De acuerdo? Entonces, primer paso, planificar. Segundo paso, jerarquizar y estructurar. Esto es importante porque no tenemos que revolver lo principal de lo secundario, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde se recomienda, miren, creo que todos en un momento cuando hemos pasado a exponer, hemos en algún momento usado un tipo de soporte en papel, algún chivo, alguna nota, no sé, algo, una estructura. Entonces, aquí se recomienda que lo hagamos, no hay ningún problema. Mire, es que usted está utilizando una computadora, ¿para qué va a utilizar algo impreso? Pues lo voy a utilizar para tener referencia de qué es lo que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Y no quiere decir que como estamos utilizando una presentación o estamos utilizando una computadora, no podamos usar algo impreso en papel. Entonces aquí, importante, tienen que dividir bien las ideas principales de las ideas secundarias o de las ideas menos importantes, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, importante que jerarquicen y que realicen bien la estructura. Esto va muy de la mano con lo anterior, con lo de planificar. Si yo ya planifiqué quién va a ser mi público objetivo, cómo les voy a hablar, puedo empezar a generar mis ideas principales y de esas ideas principales puedo reestructurar las que son secundarias e irlas tomando. Incluso en la misma presentación yo puedo utilizar un formato para ideas principales y otro formato para ideas secundarias. Lo vamos a ver más adelante también. ¿Qué más tenemos? Tenemos no presentes más de una idea por diapositiva. Si se dan cuenta cómo hice esta presentación, estoy utilizando solo una idea por diapositiva. Yo podría haber metido 3, 4 ideas en una sola diapositiva y me ahorro más diapositivas, pero no es lo ideal. Por favor, las diapositivas no me las llenen de texto. Si se dan cuenta, en esta diapositiva tenemos, o en esta, justamente en esta, en el párrafo tengo exactamente 5 líneas, ¿sí? 4 líneas y medio, digámoslo así, con un texto algo grande. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces veo una presentación y cuando veo la diapositiva llena de texto, ni siquiera me dan ganas de leerla. Simplemente quiero pasarla porque es demasiado texto. Entonces, es importante que cuando hagamos una presentación no metamos mucho texto, ¿de acuerdo? Importante, siempre, siempre tomar en cuenta. En un ratito vamos a ver qué tipo de letra, etcétera, etcétera, pero eso lo vamos a ver en un momentito. Siempre tener eso en mente. No presentemos más de una idea por diapositiva, por favor. No sobrecarguemos la diapositiva. Viene mucho de la mano con la anterior. No sobrecarguemos diapositivas, por favor. Dice que como máximo tenemos que utilizar 2 imágenes por diapositiva. A menos de que necesitemos llenar de imágenes por alguna otra razón, o que sea un álbum fotográfico, o yo qué sé, cualquier otra cosa, vamos a agregarlas. Pero de lo contrario, por favor, no utilicemos más de 2 imágenes en cuanto a diapositiva. Aquí tenemos una pequeña regla, la regla de 6 y 7. De 6 y 7 por 6 y 7. Y esa regla nos indica que no podemos utilizar más de 6 o 7 líneas de 6 o 7 palabras. Para no recordar esta regla que a veces es un poquito complicada, vamos a hacerlo de la siguiente manera. No vamos a tratar de como máximo, máximo, utilizar 6 líneas de texto por diapositiva. Solo 6, no más. Si en algún momento necesitamos usar más, podemos subirlo a 7, pero como último recurso. Tenemos que resumir, tenemos que ver realmente cómo. A menos de que sea una frase célebre de alguna persona y que no se pueda cortar, podemos utilizar más. Pero por lo general, como máximo 6 líneas en nuestras diapositivas. Por favor, no más de 6 líneas. El tipo y el tamaño de letra debe ser legible y pertinente. Ojo con esto. ¿Sí? Era lo que les decía. Por ejemplo, vean este tipo de letra que estoy usando. Es un tipo de letra más informal, no es formal. Y la estoy utilizando para mi clase.
Pero ¿qué pasaría si yo en algún momento necesito mostrarles esta presentación a mis compañeros, en este caso a mis compañeros docentes, o necesito mostrarle a un público más formal? Yo ya no podría utilizar este tipo de letra. ¿Por qué? Porque ya la situación es mucho más formal y en base a eso tendría que utilizar un tipo de letra más formal, como el que vamos a ver cuando veamos fuentes en un ratito, tipografías. Y eso ya lo vamos a hablar en un ratito. ¿Sí? Para el cuerpo del texto, para el tipo de letra, para los párrafos, si queremos verlo así, no tenemos un rango, no podemos utilizar una letra menor de 18 como mínimo y como máximo 32. Y los títulos pueden ser entre 36 y 44. No utilicemos fuera de estos rangos. Estos rangos, si los podemos apuntar, se los agradecería mucho para que los tomen en cuenta, porque esto se va a tomar todo en cuenta a la hora de estar evaluando las diapositivas que ustedes van a ir haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, no menos, no más pequeño de 18 ni más grande de 32. Podemos utilizar 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. ¿De acuerdo? Para párrafos. Y para títulos, podemos utilizar, perdón, 36, 38, 40, 42 y 44 puntos. Esos son los tamaños que vamos a utilizar para párrafos y para títulos. Colores y fondos. Por favor, con esto mucho cuidado. A veces nos gusta un fondo, nos gusta una imagen, nos gusta una fotografía y lo queremos utilizar, pero ese fondo hace que nuestro texto no se vea. Mucho, mucho cuidado con eso. Más adelante, cuando veamos colores, vamos a ver que hay reglas cromáticas en base a un círculo cromático. Y esas reglas cromáticas lo que hacen es indicarnos qué colores podemos usar en contraposición de otros colores. ¿De acuerdo? Van a haber reglas, vamos a ver reglas de colores, vamos a ver, por ejemplo, la regla triádica, vamos a ver los complementarios, vamos a ver los análogos, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver más adelante en colores. De momento, lo único que vamos a ver es que sea legible, que todo el texto se pueda leer fácilmente y que el fondo sea limpio. ¿De acuerdo? Más adelante pues ya vamos a complicarnos un poquito con más de fondos. Eh, Simplemente vamos a hacer que sea lo más legible posible. ¿De acuerdo? Si no es legible, así como dice aquí abajo, si no es legible no sirve. Perdonen por ser así de cruel, pero es así. Si no se puede leer, no sirve. ¿De acuerdo? Bueno. Y finalmente, usar efectos y transiciones que no distraigan. Esto es muy importante, por favor. A veces nosotros metemos en nuestra presentación efectos de animación, efectos de transición, y eso lo que hace es distraer a las personas. Y se distraen tanto en el efecto que le estamos dando a nuestra presentación que pierden el foco de lo que estamos hablando. Entonces, por favor, no efectos. ¿De acuerdo? Nada de efectos, nada de animaciones, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a ver qué tipo de efectos utilizamos. Pero de momento, cero efectos. Nada de efectos en nuestras presentaciones de momento. ¿De acuerdo? Y, y les dejo acá una frase que encontré por ahí, que dice, si sus palabras o las imágenes no son adecuadas, que las cambie de color no las hace pertinentes, no las van a hacer adecuadas. ¿Sí? Si mis palabras o mis imágenes no son adecuadas, aunque yo las cambie, las modifique por otras, no las va, perdón, por las mismas, pero que les cambie color o que les ponga otro formato, no las van a hacer adecuadas. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso. Más adelante en imágenes vamos a ver dónde conseguimos imágenes de alta calidad, de alta resolución, cómo las vamos a conseguir, cómo las vamos a utilizar en nuestras presentaciones y todo eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esos son los consejos muy generales de cómo hacer una presentación, desde la planificación hasta los efectos de transición, pasando por la cantidad de texto, pasando por que tienen que planificar, que tienen que estructurar ideas principales, ideas secundarias, que no tienen que meter mucho texto, que tienen que utilizar pocas imágenes, todo eso tenemos que tenerlo siempre en mente, ¿de acuerdo? Muy bien, y con eso terminamos la idea general de una presentación y empezamos ya a meternos a algo más específico dentro de nuestra presentación y empezamos a avanzar ya con el contenido de presentaciones efectivas. Y en primer lugar, vamos a hablar un poquito acerca de las tipografías. ¿Sí? Vean que aquí incluso yo utilicé un tipo de letra más formal que este que tenía yo aquí, que es más informal.
Bueno, tipografías. Cuando hablamos de tipografías estamos hablando de texto, de letras, tipos de letras, tamaños, colores, etcétera, etcétera. Pero todo lo que tenga que ver con letras. Ahorita nos vamos a centrar en los tipos de tipografías. Entonces, cuando estamos hablando de texto, hay dos importantes. Bueno, realmente hay más, pero hay dos grupos principales en donde están, valga la redundancia, agrupadas todas las letras. Hay otras, pero las dos principales las vamos a ver acá. En primer lugar, tenemos la serif y en segundo lugar tenemos la sans serif. En español, en primer lugar tenemos las serifas y en segundo lugar tenemos las sin serifas. Eso significa serifas y sin serifas. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de cada una de ellas y ahorita vamos a ver cómo podemos colocarlas en nuestra computadora. Entonces, en primer lugar, las serif o serifas. Cuando nosotros estamos hablando de tipografías serifas, son aquellas que tienen esos adornitos. Ustedes pueden ver acá. Vamos a, voy a cambiar aquí por mi puntero láser. Va. Vean, aquí estos remates que tienen las letras, estos adornitos que tienen, por ejemplo aquí esta R, esta I que tiene unos remates igual a F, ¿sí? Esos remates son o pertenecen a las letras que son serifas. Eso solo es adorno, porque si yo le quitara esos remates, ¿será que la S pierde su forma? No, no la perdería, porque iría justamente como debe de ser. Simplemente ese remate hace que tenga ese otro estilo, digámoslo así. Entonces, importante, las serifas se utilizan cuando nuestro documento es muy, pero muy importante, cuando es muy formal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nuestro documento es súper formal, vamos a utilizar serifas. ¿Por qué? Las letras serifas fueron originalmente creadas para facilitar la lectura. Y de hecho ustedes van a ver muchos libros que contienen serifas. No sé si ya lo notaron. Y si no lo notaron, ahora lo van a empezar a ver. Que la mayoría de libros utilizan serifas, utilizan letras de este tipo. ¿Y por qué? Porque facilita la lectura. Está comprobado que facilita la lectura. Entonces, si en algún momento vamos a hacer una presentación que ustedes consideren que es muy importante, vamos a utilizar serifas, ¿de acuerdo? Siguiente grupo de tipografía. El siguiente grupo de tipografía son las sans serif, ¿sí? Las sans serif. Y vean acá, las sans serif, algunos le dicen palo seco, pero las sans serif son aquellas que no tienen esos adornos, que no tienen esas terminaciones, esos remates, le llaman algunos, ¿sí? Podemos ver aquí el ejemplo, vean, no tenemos esos remates. Este tipo de tipografía se ve más uniforme, se ve más geométrico y se ve más limpio. Y este tipo de tipografía se utiliza más para pantallas y presentaciones. No es que solo este se tenga que utilizar para pantallas y presentaciones, por eso les hacía referencia en el grupo anterior, en las serifas. Las serifas se utilizan para presentaciones muy formales y sans serif las vamos a utilizar para presentaciones, se pueden utilizar también para presentaciones formales, pero este le da como que un aire más fresco, un aire más moderno. Este tipo de letras por alguna razón se ve más moderno, más sencillo, más simple, pero a la vez formal. O sea que podemos utilizar cualquiera de las dos dependiendo de lo que ustedes necesiten. Recuerden que eso se deriva mucho de la primera etapa que hablamos hace un rato en presentaciones efectivas, en donde es planificar a quién va a ser mi público objetivo, qué tipo de letras voy a usar, qué tipo de tipografía voy a utilizar para mi público objetivo. Mire, voy a exponer para unas personas que son mayores, puedo utilizar entonces serif o serifas que tienen adornos que les va a facilitar la lectura. Eh, mis, eh, Mi público objetivo es formal, pero no son de muy avanzada edad, podemos usar serif, sans serif o sin serifas, que sería esto de acá. Entonces, de esa manera, pues podemos ir desarrollando, ¿de acuerdo? Y finalmente les quiero presentar algo aquí rápido. Esto que ustedes ven es una presentación, bueno, es una diapositiva que saqué de una presentación. Vean la cantidad de texto, vean que hay muchas ideas, ¿sí? Si ustedes pudieran englobar esto, voy a dejar un minuto aquí sin hablar, para que lean esto. ¿Cuál sería la idea principal y cómo podríamos minimizar esto para que podamos retener mejor la información?
Muy bien, creo que ya nos dio el tiempo suficiente para leer la diapositiva y entender más o menos de qué está hablando. Está hablando de la fuerza laboral de trabajo de las mujeres en Japón y nos está dando un dato importante, el 72%. ¿Cómo podemos resumir esto a manera de tener los datos más simples posibles? Pues yo encontré un par de soluciones, una usando imágenes y otra usando texto. Se las voy a mostrar. Ustedes me indican, ¿será que se entiende toda esta diapositiva? ¿Será que yo la puedo resumir en esta? Ahí están las dos. ¿Bien? Puedo utilizar o la primera o puedo utilizar la segunda. ¿De acuerdo? Pero esto va a estar determinado por mí. Yo tengo que explicar qué es esta diapositiva. ¿Por qué? Porque si una persona ve solo la diapositiva con una japonesa, un 72% que dice trabajos a medio tiempo, puede ser que no entienda. Ya me va a quedar a mí como presentador explicarle, mire, en Japón, y todo lo que leímos anteriormente acerca de la fuerza laboral de las mujeres, acerca del 72%, acerca del tiempo, todo eso, ustedes lo van a determinar acá. O si lo quieren trabajar como texto, pues yo extraje solo una pequeña parte. El ambiente de oficina de Japón no está conducido a la igualdad de géneros aún. Fue una frase que dijo una persona. Y si se dan cuenta, únicamente eso tengo en mi diapositiva. En 3 líneas yo puedo resumir esta diapositiva. ¿Sí? O incluso en una sola imagen y con 2 líneas, pero ni siquiera son líneas completas de texto, yo puedo resumir toda esta diapositiva. Eso es lo que buscamos con presentaciones selectivas. Que podamos resumir esto y que sea nosotros como moderadores, como presentadores, los que demos a conocer las ideas. ¿De acuerdo? Bueno, con eso termina mi presentación de hoy. Ahí estamos. Y ahora nos vamos a pasar al trabajo. Vamos a empezar ya a trabajar directamente. Yo tengo mi página acá de Google y voy a empezar. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Lo que me interesa ahorita es que veamos dónde conseguimos fuentes, dónde conseguimos tipografías. Entonces, yo tengo aquí abierto mi PowerPoint. Vamos a abrir una nueva presentación. Acá. Listo. Y aquí voy a colocar, si quieren. Ahora que ya sabemos cómo funcionan las tipografías, yo ya puedo ver que esta letra con la que estoy escribiendo es sans serif o sin serifas. ¿De acuerdo? Ahora, cuando estamos hablando de fuentes sin serif, no es que así se vaya a llamar, sino que es la categoría a donde pertenece. Y si le doy clic acá, puedo ver que hay muchas fuentes y puedo empezar a ver. Bueno, las que tienen adornitos van a ser serifas y las que no tienen adornitos van a ser sans serif. Vean esta, por ejemplo esta, que se llama Agency, no tiene adornitos, entonces esa es sans serif. Esta de acá sí tiene adornitos, es serif. Y así sucesivamente. Yo me puedo ir con todas, ¿sí? Por ejemplo, esta es sans serif, pero más abajo, por ejemplo, ya tendría, por ejemplo, esta es serif, esta de acá es serif y así sucesivamente con todas. Entonces, la computadora nos ofrece una cantidad de fuentes, pero nosotros podemos utilizar otra cantidad distinta de fuentes y podemos agregar a nuestra computadora. Entonces, bastante cuidado con esto. ¿Cómo podemos agregar más tipos de letras a nuestra computadora? Veámoslo. Vamos a ir a internet y aquí voy a buscar siempre de la empresa Google, voy a escribir Google Fonts. ¿Sí? Google Fonts. Y vean que la primera página me aparece Google Fonts. Clic. Y esta es otra plataforma más de Google. Dijimos que no íbamos a trabajar con más plataformas, pero esta es en combinación con nuestro Office. Vean acá, Google Fonts se dedica a crear o a recopilar diferentes tipos de fuentes, diferentes tipos de letras y tenerlas aquí para que nosotros las descarguemos y las utilicemos en nuestra computadora de forma gratuita. Entonces, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, aquí tenemos categorías. Si le doy clic, me aparece serif y sans serif, que ya sabemos cuáles son. Me aparecen estas otras tres. ¿Se acuerdan que les había dicho al inicio que habían o existían otras? Pero las que nos interesan son estas, ¿sí? Entonces aquí yo puedo apagar todo, vean, y aquí le digo, bueno, yo quiero que me muestre solo serif, o sea, solo los que tienen los remates. Y miren, tenemos diferentes tipos de fuentes, ¿de acuerdo? Si yo aquí le digo, quiero solo sans serif y quito serif, me presenta estas, ¿sí? Una vez que yo ya haya buscado una fuente que yo considero y que me gusta, por ejemplo la de Rubik, simplemente le doy clic encima y
Vean que acá me da una vista previa de la fuente, ¿sí? Me da una frase de cómo se va a ver. Pero aquí yo puedo eliminar esa frase y probar con mi propia frase. Por ejemplo, mi nombre es Carlos Ajamel, ¿sí? Y vean acá, me muestra en las diferentes variaciones. Por ejemplo, en Light 300 no se alcanza a ver, pero en Light 300 Italic sí se ve. ¿Vean cómo se va a ver? Utilizando este tipo de fuentes. Y de esa manera ustedes pueden, voy a salir de acá y voy a buscar, por ejemplo, ahora, vean que me sigue agarrando la frase. Le voy a dar clic acá y veo cómo se ve en esta que se llama Work Sans. ¿Miren? Si me gusta esta letra y yo la quiero utilizar en mi computadora, entonces ya me vengo aquí al botón que dice Download Family. Clic en Download Family y vean que aquí ya se descarga. Ya se descargó en mi computadora. Yo ya puedo abrir ese archivo y vean que lo que me va a abrir es esto. ¿Sí? Son estas dos. Vean el icono. ¿Sí? Y son .ttf, dice acá. ¿Cómo las instalamos en mi computadora? Pues simplemente le damos doble clic y le damos instalar. Vean, ahí aparece una barrita. Cuando desaparece ya se instaló. Voy con la otra, doble clic, instalar. Y cuando desaparezca la barrita, ya se instaló. Cerrar. Y ya está instalada. Vamos a ver si aparece nuestro PowerPoint. Si no aparece, pues hay que cerrarlo y volverlo a abrir. ¿De acuerdo? Entonces se llama WorkSense. Vengo acá y bajo hasta la W. Y voy a ver. Vean que todavía no me aparece. Aquí me debería haber aparecido, pero no me aparece. Entonces, ¿qué hago? Cierro PowerPoint. Eso es normal. Cerramos PowerPoint y lo vamos a volver a abrir. No lo tengo aquí. Ahorita lo vamos a volver a abrir. Muy bien. Ahora sí. Vamos a colocar aquí. Nombre. Y ahora vamos a ir a la letra W, que es de WorkSense. Ahora tiene que estar ya. Vamos, SW. Y vean, aquí está WorkSense. WorkSense y WorkSense. Vean todos los WorkSense que me aparecieron, que fueron los que yo instalé. Entonces yo ya decido cuál es el que voy a trabajar. Vean esta. Se ve bastante interesante. ¿Sí? Y ya podemos colocarla ahí. De esa manera ustedes van a utilizar tipos de letras. Y aquí en Google Fonts los van a poder descargar. Ahora, importante, ojo con esto, a tener en cuenta. Los tipos de letras ya quedaron, esa letra ya quedó en mi computadora. No necesariamente solo para PowerPoint. Yo la puedo usar en Word, en Excel, en PowerPoint, en cualquier programa de Office. Y ya quedó ahí. Pero, ojo con esto. Yo puedo hacer mi presentación con ese tipo de letras, pero si yo se lo voy a mandar a otra persona, esa persona tiene que instalar también en su computadora ese tipo de fuente. Si no, no le va a aparecer. ¿De acuerdo? Si no, si yo se lo mando solo así y la persona que lo recibe lo abre y no tiene ese tipo de fuente, no le va a aparecer así, sino que PowerPoint va a buscar otra fuente que se parezca y se la va a colocar. Entonces, importante que sepamos cómo funciona. ¿De acuerdo? Muy bien, y con eso terminamos la clase del día de hoy, una clase bastante corta, pero con mucha información. Se dan cuenta, mucha información. El día de hoy no va a haber tarea, solo necesito que vayan practicando lo que vimos el día de hoy. Prueben, entren a Google Fonts, vean qué tipos de fuentes hay, cuáles les gustan y vayan probándolas, ¿de acuerdo? Y nos vemos en la próxima clase y ya vamos a empezar a tener ya prácticas y tareas. Entonces, muchas gracias por su atención, una clase muy rápida, muy dinámica y espero que vayan aprovechando esto, por favor, porque sus presentaciones tienen que ser mucho mejores de lo que eran hasta ahora. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase.